Hola, soy Miriam y en este vídeo quiero explicar un poco mi experiencia trayendo y llevando a perros de Europa y América Latina, en más concreto de España, de donde soy yo, a Honduras, en donde he estado trabajando en 2 ocasiones. Digo América Latina porque creo que en general los requisitos que suelen pedir la mayoría de los países son bastante similares y en la Unión Europea digamos que tienen unos requisitos que son geniales para todos los países, aunque luego puede que haya algún país que pida algo más concreto, algún tipo de formulario o algo así que ya dependa del país. Entonces mi experiencia en concreto es en España. Pero los requisitos más estrictos son a nivel la Unión Europea. Entonces por eso es lo que voy a explicar yo principalmente. Yo he hecho las dos cosas, ¿no? De España a Honduras y de Honduras a España. En lo más complicado siempre es de fuera de la Unión Europea a dentro de la Unión Europea, porque sobre todo hay un requisito súper fuerte con lo que viene siendo todo lo relacionado con la rabia. Europa es un continente libre de rabia y es algo a lo que dan muchísima importancia porque quieren que se siga manteniendo así. Entonces, una de las cosas que piden para que tú puedas entrar con tu perro en la Unión Europea es no solo que esté vacunado de la rabia, porque digamos que no se fían mucho de que la vacuna que le vayas a poner en otros países esté 100% correcta, que se haya refrigerado bien, que esté en condiciones buenas. Entonces, lo que pide es un certificado de un laboratorio que tiene que ser autorizado por la Unión Europea, que hay muy poquitos en América Latina que tienen esa autorización, que certifique que efectivamente el perro se ha vacunado correctamente y tiene un nivel de antígenos X, que ahora lo explicaré con más detalle, y que sí que ese perro puede entrar a la Unión Europea porque aunque pudiera llegar a coger la rabia antes de viajar, tendría anticuerpos suficientes como para combatirlo. Entonces, bueno, os podéis imaginar que todos estos trámites son bastante largos, hay unos tiempos muy concretos sobre diferentes procesos que hay que cumplirlos sí o sí, y por ello siempre recomiendo empezar al menos 5 meses de antelación si vas a viajar a la Unión Europea. En todo este proceso de 5 meses, lo primero que yo hice en mi experiencia fue me puse a hablar, a escribir a todos los veterinarios que había en San Pedro Sula, que era la ciudad que estaba más cerca de donde yo vivía, porque dije, tiene que haber algún hondureño que en algún momento ha tenido que ir a Europa con su mascota y tiene que haber un veterinario que ha tenido que saber ese proceso. Y efectivamente di con el Arcade Noé, que es un veterinario que se llama Arturo Barahona, en San Pedro Sula. Le escribí, me dijo, sí, mira, justo hace un año y pico hice esto por primera vez. Esto fue en 2019. Entonces él fue el veterinario que me ayudó con todo. Nala fue una perra que fue cogida en Honduras. Entonces no venía de la Unión Europea, no había estado nunca en Europa, sino que fue cogida de Honduras por primera vez. Entonces empezamos el proceso con un montón de meses de antelación. Yo ya tenía a mi veterinario con experiencia en todo el protocolo, que una vez que lo saben no es especialmente complicado, pero hay muchos que a lo mejor bueno, no se atreven, o a lo mejor tú confías en ellos y luego no te lo hacen bien. Entonces, bueno, yo quería uno que ya lo hubiera hecho anteriormente por eso. En este caso, Arturo además es una bellísima persona, es un excelente veterinario y yo conecté con él súper rápido y como tenía experiencia, pues no tuve ninguna duda de todo el proceso. Igualmente, yo siempre voy a hacer este vídeo porque independientemente de que Arturo tuviera experiencia y que lo hubiera hecho más veces y que yo confiase en él, al final somos humanos, pueden cometerse errores, pueden pasarse fechas, entonces yo siempre tenía mi calendario con todos los trámites y los pasos a seguir, y yo cuando se acercaban esas fechas le escribía, oye, tengo apuntado que ahora toca esto. Entonces bueno, como que yo siempre estaba pendiente de todo el proceso para que no hubiera ningún tipo de error, porque al final la perjudicada iba a ser yo. Entonces digamos como que los 3 cosas más importantes después de tener ya el veterinario con experiencia y que quiera hacer este proceso es que tenga también un microchip implantado. Esto creo que en la mayoría de los países de América Latina no es obligatorio, en Europa es obligatorio por ley. O sea, todos los perros tienen que estar identificados con tu nombre, tu número de teléfono, todo, porque aquí hay una normativa mucho más estricta de protección animal. Incluso si tú abandonas un perro, la policía, un veterinario, ciertos organismos pueden analizar, leer ese chip y pueden ponerte una denuncia, pueden contactarte. Entonces esto en Europa es obligatorio prácticamente en todos los países de la Unión Europea y por tanto es un requisito que el animal tenga un microchip y que vaya a estar a tu nombre. Entonces, primeramente tienes que ponerle el chip a tu perro, que los veterinarios saben qué tipo de microchip es, porque creo que es uno bastante universal. Simplemente se lo introducen, voy a poner una foto para que se vea cómo es, y ellos no tienen que hacer nada. Tú una vez que llegas a la Unión Europea, aquí es cuando ellos te rellenan todos los datos en una plataforma que tienen internacional. Pero en Honduras, en mi caso, solamente le introdujeron el microchip con una jeringuilla, es algo súper rápido, y luego a partir de ahí ya pueden ponerle la vacuna de la rabia. Aunque tu perro ya tuviera la vacuna de la rabia, yo recomiendo al menos que se haga como 2 repasos. En mi caso, bueno, con el último perro que fue Oli, le llegamos a poner hasta 3 vacunas
con 3 semanas de distancias entre una y otra porque estaba con un tratamiento que le podía anular un poco los antígenos. Entonces no me la quise arriesgar porque es una prueba que es bastante cara y que tardan 8 semanas en darte los resultados. Entonces yo recomiendo que mejor poner 2 repasos de rabia incluso con 3 semanas de antelación después de poner el microchip, y después de que ya le hayas puesto el segundo repaso, si es cachorro pues hasta 3 incluso, para ahí sacarle la prueba de sangre. Para eso poder mandarlo a un laboratorio certificado y que te prueben que ese perro efectivamente está bien vacunado, que tiene los antígenos. Por eso lo importante de dar como incluso segundo o tercer repaso para asegurarnos que esa prueba va a salir positiva. Yo conozco casos de gente que a lo mejor pues se ha confiado, ha puesto solo un repaso, por cualquier motivo el perro no desarrolló muchos anticuerpos porque estaba con algún tipo de medicamento o porque simplemente la vacuna no la refrigeraron bien y no estaba 100% efectiva. Entonces, bueno, siempre mejor por si acaso ponerle un segundo repaso o incluso un tercero si tenemos dudas. Esto es súper importante, esto lo hace todo el veterinario. Lo más complicado aquí es encontrar un laboratorio que esté certificado. Voy a poner la página web donde están todos ahora mismo, eso se va actualizando con cierta frecuencia, tienen como licencias por años, a veces se caducan, lo renuevan o no. En mi caso de Honduras, evidentemente no había ningún laboratorio certificado en Honduras, tuvimos que mandarlo a Estados Unidos. Sé que en Chile hay alguno, me pareció ver que en Brasil también hay otro, creo que en México también hay otro, pero bueno, mi veterinario tenía experiencia con este laboratorio de Kansas, en Estados Unidos, y lo hizo ahí. Entonces, una vez que le pusieron el microchip, le pusieron la primera vacuna de la rabia, luego a las 3 semanas la siguiente, y después de esperar, creo que eran 3 semanas, ya le pudieron extraer la sangre para mandarla a que la testeen. Esto es un proceso que puede durar hasta 8 semanas. Creo que en nuestro caso nos dieron los resultados a las 6 semanas más o menos. Y esto es muy importante porque la Unión Europea establece que tiene que llegar a un mínimo anticuerpos, ¿no? Con que te dé 0,01 no te vale. Tienes que llegar a un mínimo, que voy a poner yo aquí la foto de lo que nos salió el certificado de Oli. Y lo que tendría que llegar como al mínimo, que es creo que 0,5. Y en este caso pues dio de sobra. Entonces, bueno, esto es como lo más importante, básicamente, lo de un veterinario con experiencia en el proceso, microchip, prueba serológica que dé suficiente anticuerpos de lo que la Unión Europea pide. Entonces, teniendo esto ya tienes como casi todo el trayecto hecho. En el caso de que el perro llegase sin el microchip o sin el test serológico de anticuerpos de rabia hecho, pueden pasar varias cosas, desde que lo sacrifiquen hasta que te lo manden de vuelta, reportado a tu país. Evidentemente no creo que nadie quiera arriesgarse con eso, entonces por eso le doy tanta importancia, porque literalmente es lo único que hay que hacer como así más serio. Y de hecho nosotros llegamos con Oli la última vez, nos dieron la maquinita para que se la pasáramos, para que leyese el chip, y me dijo, el test de anticuerpos, tal. Nos revisaron el certificado de salud, no revisaron otras cosas que piden. O sea, ellos literalmente van a estas 2 cosas, que es lo más importante. Teniendo eso, lo demás es lo de menos. Un tema también muy importante es que desde que le sacan la sangre al perro, que acabo de confirmar que es 30 días después de la última vacunación de rabia, o sea, tú le pones la última vacunación de rabia y a los 30 días le tienes que sacar la sangre, 30 días. Desde que le sacan la sangre para mandarla a un laboratorio oficial, tienes 3 meses para que el perro pueda entrar en la Unión Europea. No puedes entrarlo antes de 3 meses. Entonces tienes que hacer esa contabilización. Una vez teniendo todo eso, ya nos llegó la prueba del laboratorio de que Oli tenía la suficiente sangre, anticuerpos en la sangre para poder entrar. Contabilizamos, dijimos, vale, antes creo que era del 26 o 27, no podía volar, de junio, pues cogimos el vuelo para 3 días después para tener un poquito de margen. Y luego 10 días antes de volar tiene que el veterinario hacerte un certificado de salud que se vea como que el perro está bien. En este caso, en Honduras, en Latinoamérica, estaban pidiendo una prueba más de una enfermedad que estaba viendo con unos gusanos en la piel o algo así. Pondré el certificado para que lo veáis. No sé hasta cuándo va a estar este certificado que lo piden, pero yo le pregunté al veterinario y me dijo, si el perro tiene esto, tú lo hubieras notado ya, porque es súper visible, es una enfermedad horrible, y que estaba viendo también casos humanos. Entonces como que la Unión Europea estaba exigiendo también este certificado. Por lo cual esto la otra vez no me lo pidieron, es algo nuevo de este año, entonces a lo mejor pues pueden exigir algo más nuevo. Entonces es importante que el veterinario esté súper al día con las nuevas legislaturas que haya y escribiendo o mandando lo que sea. Entonces, en nuestro caso en Honduras, una vez teniendo todo esto listo de la Unión Europea,
el veterinario tenía que hacer un proceso de exportación, que esto suele pasar en casi todos los países, del perro de Honduras. Tiene que registrar que hay este perro que va a salir del país, ¿no? Como una mascota. Entonces teníamos que hacerlo eso con los dos, con Ala y con Oli. Y un funcionario público tenía que firmar que todo estaba bien y que daba permiso para que este perro saliera con dirección a España. En cualquier caso, si fuera un perro pues menos de 9 kilos me parece que es, siempre pueden ir arriba con... Depende de la aerolínea, hay unos requisitos u otros. Yo en mi caso mis dos perros pesan bastante, pesan más de 24 kilos los dos. Entonces para mí arriba no era una opción, tenían que ser en bodega sí o sí. De hecho Nala ha volado 2 veces en bodega, lo cual es terrible y aparte es bastante caro porque te vale como unos 300 euros meterla abajo en bodega, más el transportín, que como es un transportín grande tampoco es económico, pero tuve la suerte de conocer a una pareja de catalanes que habían llegado a Honduras con su perra también grande y vinieron arriba. Me estuvieron explicando el proceso de cómo lo hicieron ellos con una agencia que dejaré el contacto por aquí que se llama Soy de Cuatro Patas, que tienen ciertos convenios con algunas aerolíneas colombianas por una regulación que tienen allí y que podían ayudarme para que mis perros pudieran ir arriba. Evidentemente yo cuando me enteré de esto a mí se me abrió el cielo porque yo estaba ya estresada de pensar que en algún momento tenía que volver a meter a Nala en bodega y a Oli, que era la nueva incorporación de la familia, abajo también, porque al final el proceso de ir abajo en el avión creo que es un poco lo de menos. Nala estaba acostumbrada a ir en su transportín, Oli no, pero el proceso de antes y después es lo que siempre me ha preocupado más, sobre todo en países calurosos, porque no sabemos qué trato le van a dar los empleados del aeropuerto, si lo van a dejar al sol, si la perra le va a dar un golpe de calor, cualquier cosa, ¿no? Ha habido también casos de aerolíneas que se han confundido y han mandado el perro a otra ciudad y en el momento que el dueño se dio cuenta, cuando llegó y fue para allá, nadie había dado de comer ni agua al perro, pues el perro había fallecido. Entonces, es verdad que luego tú te pones a investigar y hay miles de perros que vuelan todos los días en bodega y no pasa nada, pero yo al menos, yo estaba con muchísima ansiedad con todo este proceso, pasaba todo el vuelo, que eran muchas horas, súper estresada, pensando que ojalá esté bien mi perra, y cuando me enteré de que había una posibilidad de que pudiera ir arriba conmigo, pues bueno, me investigué todo, les estuve escribiendo, les di muchísimo la tabarra, y la verdad que ya son un grupo de chicas que son fabulosas, son maravillosas, me respondieron todas mis dudas. Lo único que me dijeron es que yo para volar a Europa tenía que ir sí o sí con Avianca, entonces no podía ir con un vuelo directo, tenía que estar haciendo varias escalas, de San Pedro Sula a San Salvador, Bogotá, Bogotá, Madrid, o sea, iban a ser 3 trayectos en avión. Y bueno, pues empezamos el protocolo, pedimos la cita para final de abril, me la dieron con unas 3 semanas desde que les escribí y resolví todas mis dudas. Y a final de abril tuvimos la cita con la psicóloga, nos explicó todo, nos hizo como una entrevista, resolvimos todas las dudas, bueno, tuvimos como una hora más o menos y como un par de semanas después nos dieron los papeles y ahí no tuvimos que hacer nada más. Tuvimos que escribir a Aerolínea, a Bianca, para que nos reservase los huecos para perro servicio en los 3 aviones, que eso se hizo todo online, a través de WhatsApp de hecho, y nos llegó la confirmación por correo y nos quedamos tranquilos, no había que hacer nada más. Ellos nos mandaron los papeles por correo que teníamos que imprimir, unos carnets que teníamos que sacar, plastificados. Estuvimos una semana un poco preparando todo, la verdad que estábamos bastante estresados porque era la primera vez que nos enfrentábamos a algo así. Pues llegamos al aeropuerto, la verdad que solo tengo cosas buenas que decir de Avianca, nunca había volado con ellos. Todos los empleados que nos cruzamos con esta aerolínea fueron súper amables con nosotros, con los perros. Nos gustó la comida, todo el mundo trató súper bien. De hecho, tuvimos bastante mala experiencia porque el primer vuelo se retrasó y perdimos todos los demás vuelos, nos reubicaron súper fácil, nos dieron diferentes facilidades, nos llevaron comida, o sea, se portaron súper bien con nosotros. Además, creo que fue económico los billetes. Y yo no había volado antes con ellos, pero bueno, sé que son referencia en América Latina en general, así que sin duda lo recomiendo y no me están pagando por decir esto, pero de verdad que tuvimos muy buena experiencia. Entonces, definitivamente nos mereció muchísimo la pena hacer todo este proceso y los perros se portaron súper bien. O sea, los perros iban todo el tiempo debajo nuestra, de los pies. Y Oli estaba un poquito más inquieto al principio porque está menos acostumbrado a moverse, Nala sí tenía más experiencia. Y de verdad que la gente nos felicitó, nos dijo, es que ni me di cuenta que teníais el perro ahí detrás mía hasta que saliste del avión. Y bueno, todo el mundo nos felicitó, se portaron súper bien, así que estuvimos súper cómodos todo el trayecto y era un viaje súper largo. Y luego llegamos a España y pues
todo súper bien. Solo nos pidieron como el microchip de Oli, vieron que Nala ya había estado en Europa y tenía todos los papeles y todo al día y no tuvimos ningún problema. En el caso de Nala, que es un poco lo diferente, ella vino de Honduras, tuve que hacer todo este proceso que he explicado con ella, llegamos a la Unión Europea, todo estaba bien, le rellenaron los datos de su microchip y ella seguía con sus vacunas y todo al día, ¿no? La vacuna de rabia se lo ponía, repasó todos los años y tal. Yo una vez en España le hice el test serológico de rabia, lo cual es un laboratorio de España que fue bastante económico. Me dieron que obviamente nada tenía anticuerpos y ese test es válido para toda la vida si tú cumples los tiempos anuales de la vacuna de la rabia. O sea, en el caso de España, tú tienes que vacunar a tu perro todos los años, entonces imagínate que la vacuna de Nala la vacuno hoy, que es 13 de julio, y me dicen que esa vacuna es válida hasta el 13 de julio del año que viene. Si yo antes de que caduque esa vacuna le pongo la siguiente vacuna de rabia, ese test va a seguir siendo válido. Si me paso y de repente digo, ay mierda, es 20 de julio y voy y me vacunan el 20 de julio, me pueden poner problemas los funcionarios de, vale, es que este test era válido, pero tu vacuna se ha pasado los tiempos de ponerle las repasos, te pueden poner problemas. Así que mejor como ceñirse a tener siempre las vacunas al día y ese test te valdrá para toda la vida. En el caso de Oli, pues bueno, tenemos ya el test que le hicimos en el laboratorio este de Kansas, que lo mandaron de Honduras, y si Oli cumple los tiempos de su vacunación, ese test es válido para toda la vida. Entonces esto es importante saberlo porque no es que tengas que estar pagando todo eso cada vez que quieras volar con él. Y en el caso de Nala, ella tenía sus vacunas al día. Cuando decidimos volver a Honduras de nuevo, simplemente tuvimos que hacer un certificado de exportación con el CEXGAM, que es el organismo que gestiona todo esto. Nuestra veterinaria tuvo que hacer un formulario en el cual ella tenía experiencia porque ya ha habido más españoles que habían volado fuera de España con sus mascotas. Y es un certificado bastante sencillo que te preguntan a dónde vas, los datos del perro, algo bastante simbólico. Y una vez que tienes ese formulario rellenado, tú tienes que pedir una cita para hasta 3 días antes ir en persona a entregar los papeles y que te los sellen. Esto fue lo mismo que pasó en Honduras. En Honduras lo gestionó el veterinario. En mi caso, en España, teníamos que gestionar nosotros la cita y ir nosotros con los papeles a hacerlo. En este caso, yo fui a Barajas un par de horas antes de coger el vuelo. Estuve bastante estresada porque pensé, wow, si hay algún problema, jodí porque vuelo ese mismo día, ¿no? Yo soy de Sevilla y vi que también podría haberlo pedido a Sevilla y haber ido a ese aeropuerto, pero me enteré que tarde y ya tenía la cita en el otro lado y era un poco jaleo cambiarlo. Pero hay posibilidad de hacerlo en más sitios aparte de Madrid, pero bueno, en mi caso fue así y fue todo súper fácil. Y para entrar a Nala en Honduras, la verdad que tampoco pedían muchos requisitos, pedían que estuvieran con las vacunas al día, que tuviera un certificado de salud de 10 días mínimo antes de salir o una semana antes de llegar a Honduras y un desparasitante normal, que eso te lo suelen pedir siempre, certificado de salud y un desparasitante interno una semana, 10 días antes de ir a destino. Así que fue bastante fácil, creo que luego llegamos a Honduras y creo que tuvimos que pagar una tasa de unos $20 y eso fue todo. Así que, bueno, sé que es muchísima información, voy a intentar dejar todos los links en la descripción, en la caja de descripción del vídeo. Y si tenéis cualquier duda podéis escribirlo en comentarios. Bueno, espero que este vídeo haya sido útil. Sé que todos los que tenemos mascota y queremos mudarnos o viajar con ellos es un tema que nos estresa mucho y nos parece súper importante porque al final son familia y para mí fueron muchos meses de buscar información, de no entender, de estar preguntando y me hubiera encantado poder dar con vídeos que tuvieran como una información tan completa y específica. Lo único que no he concretado mucho ha sido el tema de los precios, porque creo que eso puede variar muchísimo, depende del país, pero en general diría que un perro, por ejemplo, traído de América Latina a Europa por primera vez, que hay que hacerle todo el test serológico fuera del país si no tienen laboratorios dentro, creo que todo el proceso te puede costar unos 600, $700 americanos. Si tienes un laboratorio autorizado en tu país, igual puede que sea más económico porque eso es una parte grande del presupuesto. Y luego el tema del certificado con la agencia colombiana eran unos $160 por perro. Y luego no pagabas la aerolínea como en bodega, que si lo hubieras tenido que pagar. Entonces, bueno, esos son un poco los precios que se manejan ahora mismo. En julio de 2025 esto puede cambiar, pero ahora mismo eso ha sido lo que nosotros hemos tenido que pagar. Y bueno, cualquier cosa estoy pendiente de los comentarios y espero que sea de utilidad.
y iremos comentando también cómo va a ser todo el proceso a partir de septiembre, que vamos a estar viajando con ellos también entre diferentes países de América Latina y volvemos a volar desde Europa primero a Chile y luego nos estaremos moviendo por ahí. Así que seguiremos comunicando todo esto porque sé que siempre es de utilidad para aquellos que quieren hacer algo similar con sus perros. Así que nada, muchas gracias por llegar hasta aquí y seguimos en contacto en los siguientes vídeos.